Buenas noches, bienvenidos a este nuevo debate Contrarreloj, el programa de la Corporación Milenio que pretende generar un espacio de discusión sobre temas de trascendencia nacional. El tema hoy, por supuesto, son las elecciones locales que se desarrollaron ayer en todo el país y empiezan los análisis, las discusiones sobre un tema fundamental: quién ganó y quién perdió ayer en las elecciones en Colombia. Hemos invitado para ese debate al doctor Germán Vargas Lleras, senador de la República, miembro de la Dirección Nacional del Partido Liberal, y al representante a la Cámara, Antonio Navarro Wolf, director del movimiento Vía Alterna y un caracterizado vocero, dijéramoslo así, del sector de grupos independientes en Colombia. Con ellos y con ustedes vamos a analizar entonces los resultados electorales del día de ayer. Así que, doctor Navarro, doctor Vargas, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Quién ganó y quién perdió, senador? Bueno, pues los datos son contundentes. Yo diría que, haciendo abstracción del caso muy especial de Bogotá, el liberalismo colombiano obtuvo 23, 24 gobernaciones y eso lo coloca en una posición predominante en el debate surtido en el día de ayer. A ver, doctor Navarro. Hay que mirar las tendencias. Si bien el Partido Liberal ganó 2 de gobernaciones importantes, Antioquia y Boyacá, perdió 4. Perdió Cauca, perdió Nariño, perdió Risaralda y perdió Tolima. De manera que, aunque es verdad que es más grande el Partido Liberal, pues en gobernaciones la tendencia es que perdió más de lo que ganó. Sí, buenas noches a nuestros amables televidentes. Antes de dar inicio a las discusiones y al debate sobre este importante tema nacional, vamos a ver un video sobre la evolución política en Colombia. La tradición electoral en Colombia ha sido dominada a través de los años por el bipartidismo, con lo cual se ha cerrado la puerta a opciones políticas diferentes. Esta fue la tendencia hasta 1988, año en el cual se empezó a elegir popularmente a los mandatarios locales. La Constitución Política del 91 ratificó la elección de alcaldes y amplió los espacios de representación a través de las juntas administradoras locales. Además, introdujo nuevas formas de participación ciudadana. Gracias a esto, la representación de grupos minoritarios ha crecido en el ámbito nacional y local. Existe un gran apoyo de ciudadanos independientes que habitan en las capitales del país y que encuentran en propuestas alternativas una opción política diferente. De esta manera, han logrado conquistar espacios en las alcaldías y los consejos municipales, asambleas y gobernaciones en diferentes zonas del país. Estos grupos independientes son dirigidos en su mayoría por líderes que se apartan de los partidos políticos liberal y conservador, provenientes de sectores o grupos religiosos, étnicos, intelectuales, tradicionalmente alejados del sistema político. Estas opciones disputan su inserción en la vida política nacional con el sistema bipartidista, pugnando por reconfigurar un nuevo esquema de distribución de los equilibrios de poder. Su reto es conseguir convertirse en verdaderas alternativas para asegurar un proceso de continuidad y fortalecimiento que empiece así a construir un verdadero sistema multipartidista en Colombia. Bueno, muy bien. Hemos visto muy rápidamente una semblanza de la situación política nacional. Una primera pregunta es cómo podemos interpretar, cuál lectura se le puede dar al resultado de la gobernación del Cauca. Doctor Navarro. En la gobernación del Cauca, la victoria por primera vez en la historia de un indígena en una gobernación es el resultado de una ruptura muy grande de la población caucana con el establecimiento político y social del departamento del Cauca. Creo que el paro enorme que hicieron hace tal vez 1 año y medio terminó reflejándose en esa gobernación de Flor Alberto Tunobalá contra todos los políticos tradicionales del Cauca. De manera pues que es parte de una rebelión ciudadana contra la tradición. Bueno, pero eso sigue siendo una excepción, digamos. Cada 3 años buscamos como hechos excepcionales donde aparecen como independientes que ganan alguna gobernación o alguna alcaldía, pero eso no parece crecer si uno mira los resultados de ayer. ¿O cuál es su opinión? Sí, yo creo que los independientes tenemos un reto muy grande, tenemos que tejer una red nacional. Porque los esfuerzos regionales que producen resultados como el del Cauca, como el de Nariño, como el gran resultado de Caldas que perdió por muy pocos votos contra toda la maquinaria tradicional, si no se unen, si no logramos tejer una red, un polo independiente, van a seguir subiendo y bajando sin que logre un colchón, que es lo que da la organización. De manera que la tarea sí es organizar los independientes. Tenemos que buscar cómo ponernos juntos. Doctor Vargas, su opinión sobre estos temas. Si usted me permite, un par de apreciaciones. En primer lugar,
valoro muchísimo lo que ocurrió en el Cauca. Eso tiene dos explicaciones también. Primero, hace mucho tiempo no había realmente la posibilidad de que las comunidades indígenas se expresaran con un candidato propio, opcionado, compitiendo por la gobernación del departamento. Tiene además el ingrediente de que existe cierta fatiga, ¿no? El liberalismo y candidatos del liberalismo en el Cauca han gobernado sin ninguna interrupción desde hace 100 años, de manera que la democracia también se expresa permitiendo otras opciones. Pero hay un ingrediente también significativo, y es que las condiciones de orden público en el Cauca hicieron muy difícil también la presencia de los dirigentes liberales en buena parte de los municipios del departamento. Bueno. Es una condición también, yo no la justificaría, pero hay que ponerla de presente. Okay, las condiciones de orden público hicieron muy difícil adelantar un debate libremente en el departamento. De acuerdo, pero visto desde el otro lado, no es solo también el Cauca, es bueno, y sobre todo Bogotá, digamos. Pero, por ejemplo, lo de Cali también, el alcalde de Cali es un alcalde independiente, si bien no apoyado como por los sectores políticamente considerados como independientes, es claramente por fuera de los partidos tradicionales. Pareciera que se le está abriendo también un boquete definitivo, grande o pequeño, pero un boquete definitivo a los partidos tradicionales. No, no necesariamente. Mire, yo quisiera hacer un par de precisiones. La situación que vive el Partido Liberal en manera alguna es la óptima. Es un partido que atraviesa una crisis grande. Yo me sorprendo inclusive de ver estos resultados, que son unos resultados sumamente buenos para la circunstancia que vive el liberalismo. Buenos para el Partido Liberal, dice. Buenos para el Partido Liberal, buenos para la crisis que vive actualmente el Partido Liberal, que existe y que no lo hemos negado nunca. Fue muy desafortunado que el domingo pasado no se nos hubiera permitido adelantar la consulta popular, que fue un trabajo que se desarrolló por muchos meses, que para nosotros representaba la posibilidad de reformar nuestros estatutos, de expedir un nuevo código de ética, de aprobar una plataforma ideológica. Y eso era un trabajo, repito, en el que mucha gente había participado y que nos iba a permitir modernizar al partido, reestructurarlo, abrirlo como una opción mucho más atractiva para los electores, conectarlo nuevamente con muchos sectores. Yo lamento muchísimo que eso no haya ocurrido y quisiera aprovechar esta oportunidad que no la había tenido para poner de presente nuestro inconformismo por no haberse podido habilitar a través de la registraduría la posibilidad de haberle consultado a los colombianos sobre nuestras reformas internas. Pero si menciono también ese hecho, es solo para decir que aún en las circunstancias que uno no oculta de crisis y de fatiga frente a los partidos tradicionales, los resultados obtenidos por el liberalismo son extraordinarios. Muchas gracias, doctor Vargas. Vamos a un corte de comerciales antes de entrar a una nueva pregunta sobre este importante tema. Bueno, voy a recordarle a nuestros invitados que estamos en un debate contrarreloj, entonces vamos a cumplir estrictamente el tiempo y vamos a tener que interrumpirlos cuando se estén pasando del tiempo. A ver, yo tuviera la impresión, para comenzar con el senador Vargas, que el liberalismo y el conservatismo, los partidos tradicionales, en muchas ocasiones están atrincherando todos contra un independiente, digamos, o contra uno por fuera de esos partidos. Es el caso, por ejemplo, de Barranquilla. Ocurrió también un poco en la alcaldía de Bogotá y así en diversos escenarios, en la gobernación de Caldas, donde vencieron por muy pocos votos a Luis Alfonso Hoyos. En fin, liberalismo y conservatismo todos unidos contra las nuevas expresiones. No propiamente. A ver, la situación del Partido Conservador sí es dramática, ¿no? Cuando uno revisa las cifras preliminares que todos conocemos, se encuentra que el Partido Conservador prácticamente desapareció del escenario nacional. Pero no propiamente, el caso del Atlántico no es simplemente una coalición de partido liberal y conservador contra un sector independiente, no. El otro candidato, me refiero al candidato del padre Hoyos, también aglutinaba fuerzas liberales y conservadoras. La política en el Atlántico es caso especial. Hay un punto que me parece que es clave, que está pasando, por ejemplo, con el caso del senador Rodrigo Rivera en Risaralda, con el caso del senador Fabio Valencia Cosio en Antioquia. ¿Cuál es la lectura que podemos dar a esta situación como tan paradójica? Bueno, en el departamento de Risaralda el doctor Rivera perdió en toda la línea.
perdió la gobernación con una candidata conservadora y perdió la alcaldía con un candidato de una agrupación de otros sectores liberales. Siendo un departamento de mayoría liberal, la verdad es que la fuerza dominante perdió. Pero yo me ponía a mirar las ciudades. Mire, independientes ganadores claros en Bogotá y Cali. En Medellín, Sergio Fajardo, un profesor, saca 60.000 votos, sacados de la nada y sin maquinaria y sin experiencia. En Bucaramanga, Iván Moreno. En Cartagena, no ganó el de la tradición liberal y quedó de segunda Judith Pinedo, además, que es independiente. De manera que las capitales están mostrando que los independientes avanzan. ¿Usted cree, doctor Germán Vargas, que el liberalismo está perdiendo las grandes capitales? Con relación a su pregunta, más que disputas frente a los partidos tradicionales, lo que hubo en muchos lugares de Colombia fue una disputa de dirigentes regionales. Es el caso típico de Risaralda, donde se enfrentaron todos los dirigentes en contra del senador Rivera. Pero eso no obedece ni a coaliciones de partido, ni a coaliciones independientes, sino simplemente a conflictos regionales entre los dirigentes de un departamento. Pero hay uno tiene una gran duda viendo este panorama y este escenario electoral nacional, y es ¿por qué está votando la gente en Colombia? ¿Realmente es una manera de fortalecer ciertos sectores o es un rechazo, es una forma de manifestarse políticamente, por ejemplo, en relación con la fortaleza que dice el doctor Vargas? Si me permite, yo le contesto. En mi opinión, lo que está ocurriendo es que la gente está votando por personas. Cuando un partido político, llámese liberal, conservador, independiente, presenta un buen candidato, gana. Si presenta un mal candidato, pierde. La gente está votando por personas independientemente de su filiación. Partido liberal con buen candidato, gana. Lo propio le puede ocurrir al partido conservador y a los sectores independientes. Bueno, en la pregunta, hemos estado rondando por la pregunta de quién ganó y quién perdió, alrededor de la respuesta de si ganaron los partidos tradicionales o no. Pero hay otra pregunta de quién ganó y quién perdió, para oír su opinión, que son los candidatos presidenciales futuros. ¿Ustedes creen que realmente esto operó como algunas primarias, como se llegó a pensar en algún momento que podía pasar? ¿Ganó Serpa, perdió Noemí o al revés? ¿Usted cómo lo ve, Antonio? Yo veo que las elecciones regionales son muy regionales. Yo pienso que darle una connotación automáticamente nacional a lo regional, pues no es correcto. Pero sin duda hay una ola a favor de independientes, hay un agotamiento con la tradición política, hay un voto de castigo al gobierno del presidente Pastrana, lo veo muy claro. Pero decir que esto va a incidir de manera automática en la elección presidencial me parece que no es acertado. Sin embargo, los independientes, sin duda alguna, van a tener una gran opción en el 2012. Pero uno supondría que en la próxima elección presidencial, primero, de las conclusiones del resultado de ayer, no va a haber candidato conservador. Digamos, primero porque no se avisoraba en el panorama y segundo porque el Partido Conservador le fue muy mal. Y por lo tanto realmente quedamos Serpa versus Noemí y cuantitativamente parece haberle ido mejor a Serpa. El Partido Liberal es más grande históricamente. Y así es como ganan las elecciones. Y si miramos las elecciones de concejales, todavía debe haber más liberales elegidos, tienen más maquinaria y manejan mucho más la política como se hace en el país. Pero está demostrado que eso no se refleja tampoco en la elección presidencial, porque si miramos la elección presidencial anterior, en primera vuelta, pues dos personas de origen conservador, que eran uno Pastrana y otro Noemí, sacaron mucho más votos que el Partido Liberal en todo alrededor de Serpa, de manera que el comportamiento no es tan... Yo sí creo que aquí se ha perdido el partidismo, la lealtad a los partidos y se está votando mucho por las personas. Doctor Vargas, una pregunta. En los últimos días de la campaña para Bogotá, para la alcaldía de Bogotá, empezó a darse nuevamente una polarización y una radicalización en los dos candidatos. ¿Significa eso que va a seguir siendo un peso y un lastre importante en las campañas futuras del liberalismo, el de haber estado vinculado a gobiernos como el del presidente Samper, por ejemplo? Yo le diría esto, eso pudo no haber afectado, pero lo cierto es que cuando uno revisa las cifras, tiene que coincidir con lo que muchos analistas afirmaron. María Emma no perdió por estar en su condición de independiente, perdió por falta de Partido Liberal. Y yo no lo asociaría a la figura de Horacio Serpa, porque es que Horacio Serpa sacó en Bogotá
en un momento tan complejo de la política nacional, el doble de votos de María Emma Mejía. ¿Qué pasaron con esos votos liberales de la campaña anterior que no aparecieron ahora? María Emma Mejía, es que María Emma Mejía, según las últimas cifras, colocó cerca de 390.000 votos. Y Horacio Serpa estuvo por encima del medio millón de votos. 560.000, algo así. 560.000. Sí, 560. ¿Y cuántos votos había obtenido Horacio Serpa? Bastante llegó más. Casi a 800.000 votos en la elección pasada. ¿Cuál es su interpretación del caso de Bogotá, Antonio? No, primero hay que corregir las cifras, porque para una votación similar en volumen, 1.500.000 votos en Bogotá, la verdad es que en la primera vuelta presidencial hubo un poco más. Noemí sacó 800.000 votos y Serpa sacó 500.000. Me estoy refiriendo a la comparación Serpa a María Emma, no a... Por eso, pero tenemos que compararla con cifras similares. En la segunda vuelta presidencial hubo más de 2 millones de votos. En cambio ahora fueron 1.600.000. Así que los volúmenes hay que compararlos. A mí me parece que la votación de María Emma fue una votación liberal importante. Pero la pregunta de Fernando es, ¿usted cree que María Emma perdió por samperista, digamos, para simplificar? Yo pienso que María Emma intentó sumar a los hinchas del Santa Fe y a los hinchas de Millonarios, ¿no? Y los hinchas de Santa Fe y los de Millonarios no se suman. Quiso poner liberales más independientes y no le salió bien. Muy bien, vamos a otro corte de comerciales y ya estamos nuevamente en este debate contra el reloj. Candidata de todos los poderosos. A ver, la pregunta, entonces quiero plantearla en otro sentido, doctor Vargas. Si María Emma hubiese sido candidata declarada del Partido Liberal, ¿hubiese podido obtener una mejor votación? Yo pienso que sí. Y le explico mi apreciación. Yo creo que la presentación que hizo la doctora María Emma en su condición de independiente no tuvo una buena acogida, no fue bien entendida y a la postre sectores muy importantes del liberalismo lo consideraron una impostura. La tercera manera de ver quién ganó y quién perdió, doctores Vargas y Navarro, es el presidente Pastrana. El gobierno ganó o perdió, todo indicaría que perdió mucho. ¿O usted qué piensa? No, perdió enormemente. Los candidatos del gobierno perdieron en todo el país y por supuesto es dramática la situación de los dos principales jefes conservadores y respaldos del presidente Pastrana. Me refiero a Valencia Cosio en Antioquia, en donde perdió la gobernación y la alcaldía, que era su fortín principal. Y a Ciro Ramírez, el presidente del Partido Conservador, que perdió la gobernación de Boyacá y la alcaldía de Tunja. Le llamo la atención de una cosa, ¿le gusta ahora al Partido Liberal que las elecciones locales no coincidan con las nacionales? Porque el Partido Liberal ha querido juntarlas a veces. Hemos pensado muchas veces en hacerlo, pero por un factor de economía. Parece razonable que si el periodo de los alcaldes y gobernadores ha de extenderse a 4 años, que es una buena propuesta, pues necesariamente coincidirían. Pero no habría la posibilidad de generar un espacio como el que se generó ayer, de que la gente eventualmente exprese su opinión en contra del gobierno nacional. Yo pienso que en Bogotá, con esto le contesto, la gente ha logrado tal grado de conciencia política y de independencia, que fíjese usted que inclusive votaron por un candidato para edil, otro muy distinto para consejo y uno bien distinto para la alcaldía, sin que necesariamente hubiesen consultado si los 3 personas llevaban o no alguna relación política. Por supuesto, es un castigo grande al gobierno, pero sigue siendo una elección donde se vota por los mejores candidatos. Aquí en Bogotá ganó Mocos por ser el mejor candidato de María Emma Mejía, porque la gente lo sentía más cercano, más franco, entendiendo mejor a Bogotá, diciendo las cosas. Hombre, que gane un candidato que dice que hay que subir impuestos, eso es porque también la conciencia de los bogotanos sobre cómo debe administrarse una ciudad ha aumentado mucho. Yo sí creo que aquí hay que entender que sí hay un castigo, claro, al gobierno, pero los mejores candidatos terminaron siempre ganando la elección. Bueno, pero yo veo que hay un punto allí que se planteó ahora que me parece importante retomar y es el siguiente. ¿Realmente sí hay nuevas fuerzas o movimientos que estén surgiendo en Colombia frente a los partidos tradicionales o son manifestaciones espontáneas y más de rechazo y más como votos de castigo frente a ciertos sectores en la política? Doctor Navarro. Yo creo que están surgiendo regionalmente nuevas expresiones. La tarea ahora es que no los dejemos cada uno en su región, sino que buscamos tejer
todo esto para que empiecen a tener también una estabilidad, la estabilidad que le da a una organización nacional. Doctor Vargas, sobre la... Perdón un segundo, Fernando, ¿eso es sumable? Porque de pronto le pasa como a María Emma, que trata de sumar hinchas de Santa Fe con Millonarios. No, pero si usted los coge... hinchas del Pasto y los de Millonarios de pronto sí se pueden sumar, no va a creer usted no. Doctor Vargas, su punto de vista sobre ese tema. Yo pienso que no, que eso no resulta fácil. No hay nada más anárquico que eso que se denomina candidatos independientes. No, yo respeto mucho su posición, pero naturalmente que las diferencias ideológicas, conceptuales entre unos y otros son abismales. No, pero no crea, hay ya una aproximación seria que incluye, por ejemplo, a Sergio Fajardo, a Luis Alfonso Hoyos de Caldas, a Floro Tunubalá, a Guillermo Alfonso Jaramillo, a Parmenio Cuellar, al padre Gustavo Suárez. Estamos avanzando hacia lo que va a ser un pueblo independiente que ya no va a ser solo regional o con figuras nacionales solamente, sino que está buscando agrupar a la gente que en las regiones ha logrado un impacto importante. Ahora, en las corporaciones públicas, asambleas y consejos, la pelea de los independientes la llevan perdida. En las corporaciones públicas, la operación avispa, los mecanismos clientelistas individuales, la repartición de todos los favores propios del clientelismo, sí hace que quienes mejor manejen esto sean los que más poder tengan, los que más acceso al poder tengan, y esos son los tradicionales. A ver, doctor Vargas. A ver, yo quisiera expresar dos cosas. En primer lugar, la operación avispa es muy propia de los independientes también. Yo conozco a muchos dirigentes independientes que llevaban numerosas fórmulas para corporaciones públicas. Pero señalaría lo siguiente. A partir de la Constitución del 91, además en donde tuvo su auge el concepto de la nueva participación, los nuevos sectores, los candidatos independientes, llevamos ya una década con estos conceptos. Y los resultados, estimado Antonio, no demuestran que haya ningún avance significativo en cuanto a candidatos independientes. Y permítame, se lo señalo, el Movimiento de Salvación Nacional, que tuvo tanto auge en el año 91, separándose del Partido Conservador, finalmente regresó, murió como una opción política, independiente, como un partido nuevo. Hay personas que tienen el rótulo de independiente, que logran unos resultados exitosos, pero no porque constituyan una fuerza política nueva, sino porque tienen el cariz suficiente para promocionar sus propios nombres y lograr una elección. Pero eso no corresponde a ninguna estructura política ni a ninguna propuesta nacional. No, le digo yo que estoy en el campo estricto del ejercicio de la independencia. He visto madurar el interés de muchos sectores independientes por unirse. Yo le quiero decir que... sería maravilloso. Yo le quiero decir que hay un proceso andando de unidad de muchos sectores independientes, tal vez no de todos, tal vez cosas como la de Josmaro Rodríguez, que aparece de la nada aparentemente en política, no podríamos decir que corresponde a una estrategia independiente todavía, siendo muy independiente. A ver, Antonio, pues los sectores independientes ojalá lo hagan. Nada mejor para la democracia que se convirtieran en un partido, que ya lo son, el partido de los independientes. O sea, que dejen de ser independientes. Que se vuelvan un partido. De ser independientes. ¿Independientes de qué, mi querido Héctor? Bueno, de nada, ya son un partido político, pero a ver, en estos 10 años ha habido muchos fracasos de candidatos independientes. Vamos a darles nuevamente la palabra enseguida, hacemos un corte de comerciales y vamos a proponerles que en los próximos 4 minutos redondeemos los puntos de vista sobre estos temas. No espere otro siglo para hacer una inversión sólida y rentable. Invierta en el Fondo Común Ordinario de Fiduciaria La Previsora. Unidos, reactivamos el campo. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro. Ofrecemos crédito a productores, comercializadores e industriales con intereses y plazos que se ajustan a su actividad y les brindamos garantías cuando se requiera. Apoyamos su inversión en el campo con el incentivo a la capitalización rural ICR. Solicite estos servicios a través de su banco de confianza. No hay polémica. Bueno, hubo elecciones ayer, doctor Navarro, y hay unas propuestas de reforma política que han estado por ahí rondando. Visto lo que pasó ayer, ¿ahora usted ve la reforma política más importante, más urgente o menos importante? ¿Cómo la ve?
Claro, yo creo que la reforma política es sumamente importante con contenidos. Tiene que ser fuerte contra el clientelismo, tiene que agrupar a las fuerzas políticas y hacer que haya política colectiva, tiene que ser fuerte contra la corrupción. Esa reforma política es indispensable. Hay que sacarla adelante en el tiempo más breve posible y mi criterio es que solamente por referendo se puede sacar al Congreso. Haciendo todo eso a fondo, no le creo. ¿Usted qué opina, doctor Vargas? Yo estoy un convencido de la reforma política. Le voy a expresar mi opinión. El debate que vimos en el día de ayer, haciendo abstracción de los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, es un debate que nos lleva a pensar que nunca antes la actividad política había estado más degradada que en este momento. Y eso urge ponerse de acuerdo para sacar una reforma política seria, contundente, por supuesto una reforma política que enfrente la corrupción, que recobre ¿Por referéndum o por el Congreso? Estado colombiano. ¿Por referéndum o por el Congreso? Por referéndum, si es posible, por el Congreso, si también es la vía, la que resulte más expedita y reúne el mayor consenso político. Eso nos lleva a un punto muy importante y con esto queremos que hagan su planteamiento final. ¿Cuál va a ser el papel frente a los partidos o a los movimientos independientes y la reforma política? Porque parecería que la reforma cerraría los espacios y las posibilidades. No, yo estoy convencido que la reforma bien hecha, en la medida en que suprima o por lo menos reduzca muchísimo el clientelismo, es decir, a los verdaderos independientes, a los independientes que no solamente son independientes porque no son liberales o conservadores, sino sobre todo porque no quieren ser clientelistas y no lo ejercen así. A mí me parece que esa reforma es esencial y además nos obliga a agruparnos a todos. Y yo pienso que eso es bueno para la democracia colombiana. Cada uno agrupado con los suyos, por supuesto. Doctor Vargas. Yo creo en la reforma política, me parece que el país no puede continuar en la situación actual, se requiere recobrar la gobernabilidad, la organización de los partidos, su credibilidad, su compromiso, y eso es imposible adelantarlo en el caos.